Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos una vez más con ustedes. ¡Feliz año! Feliz año, feliz Navidad. Bueno, por la fecha no pudimos hacer este programa, pero aquí estamos una vez más con ustedes para llevarles este programa. Exactamente. Esperamos que hayan tenido unos buenos, bonitos días santos. Y todavía, hasta mañana, como que es que seguimos hasta hoy. Hoy termina la Navidad. Hoy termina la Navidad, mañana comienza el tiempo ordinario. Pero el nacimiento se puede quedar hasta el 2 de febrero, el pesebre. Así es que... Pueden dejarlo ahí en su casa y queda pues para recordar esos momentos de la Navidad. Bueno, muy bien, entonces comencemos con el santo. ¿Quién es el santo de hoy? El santo de hoy es San Vital de Gaza. Y les debe sonar este sitio, Gaza, que es esa franjita, yo no sé si queda al norte. Al norte. Es al norte, ¿verdad? Al norte de Israel. Ajá. Bueno, vemos que etimológicamente vital significa aquel que está lleno de vida y viene de la lengua latina. Y este santo, a San Vital, lo celebramos el 11 de enero. Una historia bien interesante. Vemos que San Vital, nacido a mediados del siglo VI, en la pequeña franja, como les decía, de esa... dice suroeste. Terreno al suroeste. Suroeste de Israel, pero qué raro, yo creo que en el mapa yo lo veo en el norte. Yo siempre lo veo como el norte, pero bueno, nos dice que el suroeste de Israel. Y San Vital se convirtió en uno de esos numerosos ermitaños que abundaron en la iglesia luego de la conversión de Constantino. Acuérdense que antes de eso, muchos cristianos eran perseguidos y se iban, se ocultaban en cuevas, y por eso se les llamaba inclusive ermitaños. Y vemos, de hecho creo que no sé si es, no recuerdo exactamente el día, creo que es el 10 o el mismo 11, se celebra también a San Pablo, que uno creo que fue el más viejito, porque murió de 113 años, sí, el que más duró. Años. Pero bueno, lo cierto es que San Vital fue uno de esos ermitaños que pues, abundaron en ese momento. En él se cumple aquello que de la vida contemplativa no es un aislamiento, no quiere decir que porque uno se vaya y se aísle a una cueva quiere decir que no se aisló, sino más bien es una comunión con el resto del mundo. Esos últimos años de su vida así lo demuestran. San Vital tenía nada menos y nada más que 70 años. 60. 60, perdón. 60 años. No sé por qué yo leía 70. Cuando descubrió la riqueza del Evangelio de Jesús de Nazaret. Fíjense, nunca es tarde. Y nuestro Señor llama pues a distintas edades. Luego vemos que se dio cuenta de que Dios invita también a las mujeres, a los pecadores, pero en este caso a las mujeres de mala vida, a que entren en su reino, también a la conversión y a la salvación eterna. Él vivía, San Vital, en un sitio tranquilo como ermitaño, en esa zona de Gaza, en Palestina, tan al cual en nuestros días por motivos políticos y bélicos, así la vamos conociendo. Dejó su vida tranquila, pasible y se marchó a Alejandría, que es más célebre por su barrio chino, se marchó a Alejandría, donde, bueno, ahí fue donde comenzó toda su vida. Allí se construyó su ermita y se dedicó a hacer dos cosas importantes en su vida. Una era pedir limosna de puerta en puerta y la otra fue la dedicación completa al mundo de la prostitución. Por extraño que eso suene. Aunque suene extraño. San Vital se dirigía cada atardecer a una de las meretrices, alguna de esas mujeres de mala vida de la ciudad, y le compraba una noche sin pecar. Así, aquella mujer podía, pues quedaba libre, podía pues, para dormir, para descansar.
Y él, mientras aquella mujer dormía y descansaba, él pasaba las horas rezando por ella o leyendo bien salmos en voz alta. Pero había una condición que le había puesto San Vital a estas mujeres, que ellas no podían revelar a nadie lo que había pasado durante las horas, ¿no?, mientras estaba con ella, porque así se desbarataría, terminaría el plan que él tenía, que no era otro que apartar a esas mujeres de aquella vida. Y porque además, si decían lo que había hecho, no lo iban a dejar entrar a ninguna de esas casas más No nunca, iban a entrar, porque diría, este lo que hace es sacarnos a las mujeres de aquí. Exacto. De este modo, San Vital sacrificó su reputación en el beneficio de estas mujeres, en el beneficio de ellas, de las prostitutas. Estas mujeres le tomaron enseguida un gran afecto, un gran cariño y entablaron con él una seria amistad, porque estimaban muchísimo lo que le decía, sus palabras y los juicios sanos que él daba acerca de sus vidas. Luego a estas mujeres, a las prostitutas, les recordaba su valía y les hablaba del amor de Dios por ellas, sobre todo iniciando un camino que muchas veces las condujo a un cambio radical de vida. Muchas de ellas dejaron la prostitución y gracias a San Vital consiguieron casarse, poder formar un matrimonio, una buena familia. Incluso otras llegaron a entrar en monasterio. San Vital logró ver en ellas lo que ni ellas mismas ni sus clientes podían sospechar: la dignidad de la mujer, un valor tan amplio como los abrazos o los brazos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A pesar de ser un trabajo difícil, tenía las puertas de su ermita siempre abiertas para que fueran a hablar con él si requerían, si lo necesitaban, o cuando simplemente quisieran. Les hablaba de la felicidad que da esa honestidad, la honestidad de costumbre de vivir bien delante de Dios. Pero como suele ocurrir, y cosa que bueno, sí, pasa siempre, habían, como pasa hoy en día también, lo que llamamos a veces beatos o beatas, no porque estén no porque sean santos, en el santoral, sino porque están todo el día rezando. Sino porque están todo el día rezando y luego van y hacen otras cosas. O sea, lo que hacen con los pies. Con las manos. Con las manos lo echan a perder con los pies. Uh-huh. Porque veían con malos ojos que San Vital se dedicara a este trabajo, a salvar a estas mujeres de la prostitución. No lo veían bien. Y pues fueron y lo denunciaron al obispo y lo encerraron. Estas mujeres de la prostitución se dedicaron a pasar todas las noches frente al Palacio Episcopal, gritando, reclamando la libertad de San Vital. Y gracias pues a que el obispo pudo ver con claridad y comprendió lo que sucedía y lo dejó libre. Un día, en el año 625, San Vital lo vieron salir de una de aquellas casas de una prostituta y alguien le golpeó con fuerza en la cabeza. Lo que no se sabe si fue uno de aquellos traficantes que hacían del cuerpo de las mujeres su negocio o si fue un cristiano de la ciudad, uno de estos beatos, que pues había sacado conclusiones precipitadas, había hecho un juicio pues, y le dio su golpe. Posiblemente, de hecho, una de las historias que leía decía eso. Imagínate tú, muy beato, muy y hasta matar a otro, sí, hasta el asesinato, sí, qué locura. Bueno, hizo su juicio. Uh-huh. El caso es que San Vital, malherido con aquel golpe, solo consiguió llegar hasta su casa para morir. Ahí murió. Cuando lo encontraron, San Vital sostenía en sus manos un papel con una cita de San Pablo, cuando se dirige a los Corintios, que dice: no juzguéis antes del tiempo señalado, hasta que venga el Señor, porque Él sacará a la luz lo que está escondido en las tinieblas. Y fíjense que por eso yo, digamos, como que concluyo o presiento que si era un cristiano piadoso el que le dio el golpe. Pues sí, de hecho cuando leía esto de estas palabras de San Pablo, de San Vital, no, la palabra de San Pablo a los Corintios, sí, y que le encontraron a San Vital ese papel ahí en la mano. Yo digo, bueno, ¿cómo se lo encontraron? Pensé en el momento, no puede ser descabellado que el angelito se lo puso, su ángel de la guarda. Ah, sí. Porque, o bueno, yo lo que pensé es que como él llegó a su casa solo, a lo mejor lo escribió
y se quedó con el papel en la mano hasta que murió. Bueno, también. Como pensando para que También. cuando me encuentren... Sí, posiblemente, la verdad, Ujú. posiblemente. Algunos podrían pensar cualquier cosa. Lo cierto es que a su entierro asistieron innumerables y decenas de prostitutas que decidieron acompañar a este anciano, o ya una persona mayor que tanto había hecho por ellas en secreto. Así que esta es la vida de San Vital. Vemos que fue una persona pues, que se dedicó a eso, a salvar, a rescatar, a darle la dignidad a las mujeres. A una costa de su honra. De su reputación, Ujú. porque bueno, eso de que fuera a aquellas casas de cita Y lo ahí- vieran entrar y y salir lo de vieran ahí. entrar y salir de ahí efectivamente, Ujú. pues efectivamente hicieron un juicio rápido de no, este va a otra cosa, Sí. pero jamás pensaron que él iba a rezar y a que a la mujer, Y a aquellas convertirlas. mujeres que descansaran también, porque jamás les hablaba. Pienso yo que cuando les hablaba les decía, pues es un trabajo duro, Ingrato. o sea, va contra todo, ¿no? Y muchas veces se ven obligadas a esto, así que bueno, algo bueno que podemos hacer es rezar por las mujeres, por la prostitución. O las que se dedican a la pornografía, que es O a lo los que mismo, se pero... dedican- Exacto, Ujú. exactamente. Todo es una industria impresionante. Sí, Entonces, bueno, a rezar por eso para que efectivamente pues para que se convierta. se convierta. Y felicidades a quienes se llamen Vital, Vital o vida. o Vida, o... bueno, hay muchos. Sí. De hecho, pensé también cuando estaba viendo esto y decía, ¿será patrono de qué? De las prostitutas, de las seguramente. prostitutas, y seguramente Bueno, sí. de las prostitutas que se convierten. Sí, no es que la prostituta Ajá. lo vayan a pedir trabajo, ni mucho menos, ¿no? Pero Ujú. que se entienda, Ujú. que sí, pues efectivamente, sobre todo cuando se ataca a la dignidad de la mujer. Ujú. Bueno, muy bien, tenemos una oración Una oracioncita. para pedir a San Vital por la conversión de las personas que pues están en este estado. Ujú. Y luego también para que uno mismo también viva esa calidad o ayude. Pues. Bueno, y por nuestra conversión también, que a veces Ujú. podemos ser esos beatos Ujú. que andamos haciendo juicios por ahí y Juicios sí. creyéndonos que sí somos muy santos y muy buenos, Ujú. y que en cambio esos pobres otros no. Sí. Así que Ok, bueno, bueno. vamos a comenzar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te Te suplicamos, Padre, que la oración de tus santos alcance a tus fieles el auxilio oportuno, y a cuantos celebramos con devoción la fiesta de San Vital, nos haga partícipes de la suerte de los bienaventurados en el cielo. Te rogamos humildemente que por intercesión de San Vital derrame sobre tu pueblo la abundancia de tu gracia y nuestros días discurran en tu paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Vital, ruega por nosotros. Bueno, Bueno, muy vámonos bien. entonces. Si oyen una campanita que está ahí, taque, taque en la puerta, no es que nos están llamando y no queremos abrir, sino que es que el timbre se echó a perder. Ujú. Entonces, creo que puede ser hasta el viento. El viento. que- Bueno, entonces vámonos a la noticia y ya regresamos. Y ya regresamos. La noticia del día. Muy bien, amigos, aquí estamos con ustedes para la noticia. La noticia del día. Vamos a ver cuál es la primera noticia. La primera noticia es que en Nicaragua la dictadura detiene a un segundo obispo. Ujú. Aunque últimamente se ha especulado con la liberación de Monseñor Rolando Álvarez debido a su frágil estado de salud, en realidad, la noche del miércoles 20 de diciembre, la dictadura de izquierda nicaragüense ha detenido a otro obispo, Monseñor Isidoro del Carmen Mora, de la diócesis de Suina. El prelado de 63 años había anunciado que la Conferencia Episcopal de Nicaragua reza por el obispo Rolando, que cumple una condena inconstitucional de más de 26 años de cárcel por un presunto delito de traición a la patria. La declaración de Isidoro se produjo el martes durante la Santa Misa. Estamos aquí orando por la diócesis de Matagalpa, orando por el señor Rolando, orando por el caminar, declaró en la homilía. Se desconoce a dónde ha llevado la dictadura de Daniel Ortega a don Isidoro, que al momento de ser interceptado se dirigía a celebrar una Eucaristía con 230 niños. También esta semana, el régimen izquierdista nicaragüense que expulsó del país al Comité Internacional de la Cruz Roja,
que el lunes 19 anunció oficialmente que abandonaba su misión humanitaria en Nicaragua a petición de las autoridades. Que fíjese que bueno, hay que rezar pues, muchísimo por Nicaragua, por esa situación que se vive, por la conversión de esa gente. por la conversión. Y bueno, para que liberen a los obispos, porque la verdad no tiene sentido lo que está pasando. La otra noticia que tenemos es que el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, llamó a todos los sacerdotes a defender la Eucaristía y enseñar a sus fieles a defenderla de todo acto sacrílego, luego de incitación promovida por una supuesta vidente. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, llamó a todos los sacerdotes a defender la Eucaristía y a enseñar a sus fieles a defenderla de todo acto sacrílego, luego de incitación promovida por una vidente. El 27 de diciembre, en el video, un podcast de mujeres de la PM, transmitido a través de YouTube, la vidente Erika Serrano animó a ir a las misas para conseguir hostias consagradas y realizar con ellas rituales de purificación. Perdón, un segundito. Cuando ellos dicen ahí vidente, se refieren como a adivina. O sea, es como es una bruja. Es una o sea, bruja, que sí. Supuestamente ve cosas y ve el futuro y no sé qué. Ujú. Pero es por brujería, no es vidente de que vea a Jesús y a la Virgen. Por brujería. Es brujería. Ajá. Con los rituales de purificación. Ujú. Sumerges la foto de la persona, rezas a esa persona, te vas a la iglesia, es tu sacrificio, y le pides la hostia. Si no te la da en la mano, bueno, te la sacas. O sea, que la reciban en la boca y se la Sí, sacan. Ujú. Afirma Serrano en la emisión del 27 de diciembre. Esto es lo que comentaba esta mujer. Luego de las protestas de fieles y sacerdotes en las redes sociales, los responsables del video podcast ofrecieron eliminar el fragmento en el que se proponía usar la Eucaristía y ha ofendido a aquellos que profesan la religión católica. En un comunicado con fecha 6 de enero, el presidente de la Conferencia Episcopal califica de lamentable y reprobable la incitación a cometer sacrilegio, utilizando el Santísimo Sacramento en rituales supersticiosos que contradicen y relativizan la vivencia de la fe y el compromiso de la vida cristiana. Monseñor Cabrejos recuerda que la Iglesia cree y afirma y enseña que en la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, al comulgar, las personas reciben al mismo Cristo nuestro Señor, y por tanto la Eucaristía es lo más sagrado que tiene la Iglesia. Les recordamos que el sacrilegio consiste en profanar, ultrajar o tratar indignamente lo sagrado. Además, cometer un sacrilegio es pecado grave y también un delito grave, y quien lo comete cae en pena de excomunión late sentencia, pena aplicada por el mismo hecho de cometer el acto. O sea que al cometer el acto ya quedas excomulgado. Y alcanza a todos quienes participan de hecho en este sacrilegio, advierte el presidente del Episcopado peruano. Por ello, Monseñor Cabrejo ha invitado a todos los fieles a no dejarse sorprender por personas malintencionadas que utilizan lo sagrado para fomentar rituales supersticiosos y sacrílegos, a la vez que los convoco a unirse en oración, reparar, vigilar y fomentar el amor a Cristo en la Eucaristía. Imagínate tú, y eso era supuestamente para alejar a personas tóxicas. O sea, pensabas en la persona tóxica y echabas la hostia en el agua y hacías no sé qué otra cosa. Hasta eso llega. Entonces, bueno, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, también uno por su parte puede perfectamente rezar y expiar esos pecados de, bueno, quien lo haya hecho y de esta persona. Y aborrecer pues todo lo que se quiere hacer con la... Bueno, yo diría no solamente aborrecer, sino yo diría que es expiar, ¿verdad? Los pecados. Sí. Bueno, y aborrecer también sí, ese pecado, pero... Sí. Bueno, muy bien, con estas noticias que no es que sean muy... muy bonitas, pero son ocasión para rezar. Son ocasiones para rezar, exactamente. Para rezar por la conversión. Con esto y un bizcocho nos vamos a la musiquita. Nos vamos a la musiquita. Mira, ya no vamos a poner aguinaldo. No, ahora viene porque otra. Ya, pues,
se nos acabó el tiempo de Navidad. Fue algo rápido. Sí, muy Fue rápido. Muy rápido. Entonces, bueno, Bueno, sí, es que mañana ya comenzamos el tiempo el tiempo ordinario. ordinario, o sea que bueno. ponemos ¿O tú otro. qué dices? Ponemos un aguinaldo de último, el último El aguinaldo. último, el último. El último aguinaldo lo ponemos hoy. Sí, sí, sí. Sí, para que para evitar la nostalgia. Exacto. Ponemos el último aguinaldo. Pues vámonos a un aguinaldito y ya regresamos. Ya regresamos. Música para el alma. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo del 1 al 20. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Ituria y Traconítide y Lisanias en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos.
Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a la muchedumbre que venían a él de todas partes para que las bautizara. Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y no conténtense con su sueldo. No hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Pero, como reprochaba al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermano, también por todo el mal que cometía Herodes, no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a los anteriores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí primero vemos que San Lucas da una descripción del sitio, quienes gobernaban. Bueno, el sitio no sé si lo dice, ¿verdad? Sí, bueno, sí, Judea, Traconítide. Eso, la ciudad. Luego, las personas, quién gobernaba, quién era el rey, todas estas cosas. Y luego, bueno, vemos yo creo que esas son todas esas declaraciones de San Juan que tanto a lo mejor molestó a Herodes. A Herodes, exactamente. Lo que sí vemos es que Lucas como que se detiene mucho más en explicar un poquito cómo era esa predicación de San Juan y a quién se la dirigía. Entonces, Lucas presenta, porque ya terminamos con el Evangelio de la infancia de Jesús y ahora comienza como la vida pública. Y entonces presenta la preparación de ese ministerio de Jesús y lo hace como en torno a 2 motivos. Uno, la figura del bautismo, del bautista, y el bautismo y las tentaciones de Jesús. Y a eso añade también la genealogía y toda la historia que cuenta. O sea, es característica de la narración de Lucas señalar las fases y lugares de la salvación. O sea, como ubicar todo en el contexto histórico. Y por eso adelanta de una vez, o sea, habla de una vez de la prisión del Bautista, que los otros sinópticos lo hacen después. Pero él quiere como significar de esta manera gráfica, si se puede decir, que la etapa de Juan el Bautista precede a la de Jesús. O sea, como que él hace un resumen completo de Juan y que hasta que lo metieron preso y tal, para después empezar a hablar de Jesús, como para decir que Juan es el precursor. También más adelante, lo que pasa es que eso, bueno, haciendo como una visión de lo que viene ahora en el Evangelio de Lucas. También él coloca en Jerusalén la última de las tentaciones de Jesús, que después lo vamos a ver, porque Jerusalén ocupa el lugar central en la obra de San Lucas. O sea, ahí se manifiesta el Señor como luz de las gentes, allí consumará su éxodo, allí se va a iniciar la misión universal de salvación. Entonces, bueno, por eso San Lucas hace todas como esas precisiones. Los 4 evangelistas recogen la actividad del Bautista que precedió a la vida pública de Cristo. Pero, como decíamos al principio, San Lucas es el que la presenta con más detalle y con orden y describe además todo el marco general de esa misión de Juan, el contenido de su predicación,
su relación con el Mesías venidero y su encarcelamiento. O sea, de hecho hasta dice que era el hijo de Zacarías. Lucas pone en el tiempo y en el espacio esa aparición pública de Juan, que dice que fue en el año 15º del imperio de Tiberio César. Eso correspondería como al año 27 o 28, 29 de nuestra era, o sea, según lo que se ve posible. O sea, y Poncio Pilato fue prefecto de Judea o procurador desde el año 26 al 36, o sea que su jurisdicción se extendía también a Samaria e Idumea. Pero Herodes, el Herodes que se menciona es Herodes Antipas, que murió en el año 39. Filipo, hermanastro de Herodes Antipas, fue tetrarca de las regiones que indica ahí San Lucas hasta el año 33 o 34. O sea que todo eso se ha ido como corroborando, digamos. El sumo sacerdote era Caifás, que ejerció su pontificado desde el año 18 al 36. Y Anás, su suegro, o sea, del 18, o sea que cuando en la época de Jesús sabemos que el sumo sacerdote era Caifás, cuando la pasión del Señor. Anás, su suegro, había sido depuesto, se había terminado su servicio en el año 15 por la autoridad romana, o sea, los romanos lo quitaron. Pero todavía seguía teniendo mucha influencia en la política y en la religión judías. Toda esa mención de las circunstancias históricas, que además sigue de la expresión que dice, vino la palabra de Dios sobre, lo dice en el versículo 2, es muy frecuente en el inicio de muchos libros proféticos. Lo vemos en el libro de Ezequiel, Osías, Miqueas. Entonces, de este modo, el San Lucas en su texto sugiere, como después lo va a decir Jesús expresamente, que Juan es el último de los profetas. O sea, Lucas empieza como un libro, como los libros proféticos del Antiguo Testamento, por decirlo de algún modo. Y eso quiere decir que San Juan es el último de los profetas, y a través de él, Dios con su palabra inaugura el último acto de la historia, o sea, inaugura el Nuevo Testamento, como la nueva etapa. También vemos que San Lucas nos presenta a San Juan a la luz del libro de Isaías. O sea, hace mención a lo que dice Isaías sobre el precursor. Y en esta parte de Isaías se anuncia al pueblo hebreo que después del destierro de Babilonia habrá otro éxodo. Entonces el pueblo que caminaba en el desierto hasta llegar a la tierra de promesión ya no será guiado por Moisés, sino por Dios mismo. O sea, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Entonces, bueno, ese oráculo de Isaías es citado por los 3 evangelios sinópticos, pero solamente San Lucas recoge el último versículo de toda esa profecía de Isaías, que dice, y todo hombre verá la salvación de Dios. O sea que de ese modo San Lucas, que además era griego, venía del paganismo, resalta la dimensión universal del evangelio y se presenta desde la misma misión de Juan el Bautista. Y vemos que Juan el Bautista le hablaba a todos, o sea, él no le hablaba solo a los judíos. No a todos, fíjate, dice los soldados. Y uno podría pensar, bueno, que él se dirigía a los judíos piadosos y tal. No, mira, hasta los publicanos que eran rechazados por los judíos, a los soldados, o sea, todos tienen acceso a la salvación. Y dice Orígenes, uno de los padres de la iglesia antigua, de los antiguos padres de la iglesia, dice, el Señor desea abrir en vosotros un camino por el que pueda penetrar en vuestras almas. El camino por el que ha de penetrar la palabra de Dios consiste en la capacidad del corazón humano. El corazón del hombre es grande, espacioso y capaz. Prepara un camino al Señor mediante una conducta honesta y con acciones irreprochables hallarás tú el sendero para que la palabra de Dios camine hacia ti sin obstáculos. Está bien bonito. Eso es lo que hacía San Juan, ayudar a la gente a preparar ese camino, o sea, en su corazón, para que la palabra de Dios pudiera llegarles. Ante la venida inminente del Señor, pues todos los hombres
debían disponerse interiormente. Y todos nosotros, así también, o sea, eso no era para la época de San Juan. Eso se aplica ahora igual. Sí. Ahora igual, o sea, todos tenemos que disponernos para la inminente venida del Señor. Inminente venida cuando vamos a la misa y lo vamos a recibir en la Eucaristía. Inminente venida también cuando, que no sabemos cuándo va a ser, del final de los tiempos. Exacto. Su segunda venida a la tierra. Entonces todos debemos disponernos interiormente a hacer penitencia por los pecados, rectificar nuestras vidas para recibir la gracia que trae el Mesías. Y eso era lo que San Juan les decía a la gente de esa época. Porque la salvación no viene por el linaje, por ser hijos de Abraham, por ser del pueblo judío, sino por la conversión, que además se tiene que manifestar en obras concretas y particulares para cada uno. San Lucas nos dice que solo ha recogido algunas de las exhortaciones con las que evangelizaba Juan el Bautista. De todas formas, pues el resumen que él presenta es muy semejante a otros que daban otros documentos de la época que han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, está Flavio Josefo, que era un romano, un pagano, historiador de la época, y muchas de las cosas que sabemos de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, es por lo que los escritos de Flavio Josefo. Él ni siquiera era cristiano, pero él escribía sobre lo que era historiador, pues. Entonces, Flavio Josefo recuerda que Juan era un hombre bueno y pedía a los judíos el ejercicio de la virtud, a la vez que la justicia de los unos con los otros y la piedad con Dios, y de esta forma presentarse al bautismo. O sea, ese señor, desde su mente pagana, eso era lo que él veía. Claro, y además dice que después de él viene uno que bautiza con el Espíritu, eso lo dice Juan. La enseñanza del Bautista también habla, por supuesto, sobre el Mesías y lo que estás diciendo tú, que viene otro después de él, que él no es el importante. O sea, él recuerda que él no es el Mesías, sino que el Mesías está por llegar y que vendrá con poder de juez supremo propio de Dios y con una dignidad que no tiene comparación con nada conocido humano hasta el momento. Entonces, nos dice San Agustín, comentando pues estos pasajes, dice: aprended del mismo Juan un ejemplo de humildad. Le tienen por Mesías y niega serlo. No se le ocurre emplear el error ajeno en beneficio propio. Comprendió dónde tenía su salvación. Comprendió que no era más que una antorcha y temió que el viento de la soberbia la pudiese apagar. Y a veces eso nos pasa, que Dios obra a través de nosotros y uno se cree que es uno. Finalmente el evangelista también anota la suerte última de Juan, o sea, nos cuenta qué fue lo que pasó con Juan. Los otros dos evangelios sinópticos, o sea, Mateo y Marcos, hablan de la censura que hacía Juan Bautista al adulterio de Herodes. San Lucas también, o sea, además de, o sea, ellos solamente dicen que Juan le recriminaba que vivía con Herodías, o sea, que era un adúltero. Pero San Lucas dice que Juan además denunciaba todas sus otras maldades. O sea, que no era lo único. No era lo único que Juan le recriminaba, o sea, como que Juan le hablaba con la verdad de todo lo malo que hacía. Y Flavio Josefo, el mismo que estamos comentando, también comenta la arbitrariedad de esa acción de Herodes que metió preso a Juan. Dice que Herodes, temeroso de que la autoridad del Bautista indujera a sus súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía dispuesto a seguir sus consejos, o sea, los consejos de Juan, consideró más seguro quitarlo de en medio. De lo contrario, quizás tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Así que por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maqueronte. La fortaleza Maqueronte era una prisión ahí de aquel entonces famosa. Creo que era una prisión romana. Entonces, por eso también cuando Herodes fue aplastado por el rey de los nabateos, los judíos creyeron que fue por venganza de la muerte de Juan el Bautista, por lo que Herodes fue derrotado. O sea, que como que
eso lo cuenta Flavio Josefo, Ujú. que la gente, cuando Herodes es derrotado por otro rey de los nabateos, los judíos pensaron que ese era el castigo de Dios Que lo habían mandado. por a Herodes. haber él matado, encarcelado y matado a Juan el Bautista. Eso no lo sabríamos si no es por este historiador, igual que Flavio Josefo, igual que eso de que estuvo en Maqueronte y todo eso. Entonces, pues bueno, ya la semana que viene leeremos más del bautismo de Jesús, aunque lo celebremos hoy. Exacto. La estamos celebrando hoy, pero no nos tocaba ese evangelio hoy. Ujú. Entonces, la semana que viene ya hablaremos más de eso y ya comenzamos con la vida pública de Jesús en el evangelio de San Lucas. San Lucas, que además San Lucas vemos que eso lo va describiendo de una manera muy sabrosa, va acomodando los detalles. Sí, era muy, muy buena pluma San Lucas. Pues nada, muy bien, entonces no sé si tenemos... Esto sería todo, ¿verdad? Eso sería todo por hoy. Con esto y un bizcocho. Bueno, ¿cuál sería el propósito para esta semana? Mira, tú sabes que con lo que tú estabas hablando del santo y eso que hablamos de los beatos y las beatas de mentira, yo creo que a lo mejor yo pensaría que podríamos reflexionar un poquito sobre eso. Sobre como los juicios que uno hace. Los juicios que uno hace, sí. Sobre cómo juzgamos a los demás. Sí, porque sin conocer se todo. pueden llegar incluso a veces a tomar conclusiones, acciones que no tienen nada que ver con lo que estamos pensando. Entonces se puede bien a una persona, incluso cuando se habla de esa persona, también se atenta o se comete un pecado de calumnia y eso es grave. Lo que dice el Papa Francisco, que con la lengua se mata más fuera que con la pistola. Entonces, fíjate, uno hace un juicio según lo que uno cree, luego va con perencejo y le suelta todo aquello, exagerando por supuesto, y aquello va tomando cada vez más fuerza. Entonces, tal vez lo que era un pecado pequeño, que lo hemos hablado otras veces aquí, pecado pequeño tal vez que es ese juicio que uno hace. El chisme. Pero no, empezando por el juicio, porque uno empieza por el juicio, el que uno puede apagar perfectamente con la gracia de Dios, pidiendo ayuda. Pero ese pecado pequeño se va haciendo grande y grande y grande y uno no sabe las dimensiones. Pero ¿Y en qué termina? Y en qué termina. Entonces, no, y eso también, mira, y sobre todo lo digo también porque a veces juzgamos a todo el mundo. Pero juzgamos también muchas veces a los sacerdotes, a los religiosos, bueno, al Papa Francisco, Papa, si ni tan le a los gusta, viven obispos. juzgándolo. Exactamente. Y uno no está para saber. O sea, es que el único que debe juzgar es Dios. Es Dios. Era la nota que tenía San Vital en su mano, que eran las palabras de San Pablo a los Corintios, que decían, no se puede hacer un juicio, hay que esperar a que el juicio lo haga nuestro Señor. Imagínate la cantidad de cosas que van a ser reveladas después. Cómo ir a hacer ese juicio final. Cómo ir a hacer el juicio. Entonces, bueno, lo importante es que hagamos el propósito, eso es un buen propósito para la semana. ¿Verdad? El propósito de no hacer el juicio. Y cuando uno vea que aquello va agarrando fuerza, pues enseguida, con la gracia de Dios, pedir ayuda y rectificar y decir, no voy a decir y nada. Pedirle al ángel de la guarda que nos haga caer en cuenta cuando estamos haciendo el juicio. Cuando estamos juzgando a otro, o cuando vamos a repetir o a decir algo, pues, y también pedirle a Dios que nos haga caer en cuenta cuando nos estamos creyendo que somos más santos o mejores que los demás. Sí. Y bueno, y además también que todos pensamos que tenemos la verdad. No, lo que yo digo es, pero no es así. El que tiene la verdad es nuestro Señor. Uno simplemente tiene una parte de la película, si se puede decir, y los demás también tienen su parte, y todas son válidas. Por eso no es que ella está haciendo juicio. Pero bueno, muy bien, con esto y un bizcocho nos vemos en 8. Nos vemos de con hoy en ese 8. propósito de no hacer nos juicios. Vamos en 8. Nos vemos. Nos vemos de hoy en 8. Y de no hacer juicio, y bueno, pedirle a San Vital para que nos ayude y nada. Y a San Lucas. Ya, San Lucas, exacto. Bueno, nos vemos entonces que Dios los bendiga. Semana. Dios Bye. mediante. Hasta luego. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que
siendo